Value o Grow. O dicho de otra forma, es mejor que inviertas en empresas seguras y estables que crecen poco, pero son resilientes a las crisis y reparten dividendos, o por el contrario, en empresas que reinvierten todas sus ganancias para crecer a ritmos mayores, pero que a su vez sufren cambios más bruscos en su cotización. Hoy vamos a hablar de cuáles son las diferencias y similitudes entre estos dos tipos de empresas, y cuáles pueden ser las más adecuadas para tu cartera. Además, te diré en qué tipo de empresas invierto yo mismo. Así que tómate un descanso de tu rutina y quédate conmigo hasta el final para saber qué tipo de empresa es la más adecuada a tu perfil de inversor. ¡Empezamos! Hola a todos, compañeros de inversión, y bienvenidos a Aprendiendo e Invirtiendo. Hoy vamos a hablar de las empresas Value. Las empresas Value son aquellas que ya están consolidadas, negocios maduros, estables, que tienen beneficios constantes y que suelen cotizar a múltiplos un poco más bajos, ya que con estos el mercado está descontando un crecimiento más reducido respecto a su fase previa de expansión. Además, suelen caracterizarse por repartir dividendos de forma regular, ya que junto a la recompra de acciones, esta es una de las pocas formas que tienen de recompensar a sus accionistas, a falta de un crecimiento alto en su cotización. Estas características las hacen atractivas para quienes buscan ingresos pasivos, pero sin tener un riesgo alto en el capital invertido en ellas. Algunos ejemplos muy conocidos de empresas Value serían Coca-Cola, Johnson & Johnson, PepsiCo, McDonald's o Vidrala aquí en España. Y algunas de las métricas más utilizadas para valorarlas, aparte de las clásicas PER o EV/EBITDA, serían el Dividend Yield o el Payout Ratio. Pero ojo, cuando cobras dividendos, al ser una ganancia directa que estás haciendo, además de cobrarlos tú, aparece ese socio indeseable llamado Hacienda, que ya te he explicado en alguno de estos vídeos que te aparecerán en el enlace, pero básicamente los dividendos son rendimientos de capital mobiliario, que tributan desde el 19 hasta el 30% actualmente, que por cierto lo han subido este año. Y no deja de ser una traba a la hora de incrementar nuestro patrimonio. Pero si por el contrario lo que deseas es recibir un flujo de efectivo más o menos continuo para vivir algo mejor, las empresas Value son una opción muy interesante. En cambio, las empresas Grow están en plena expansión, reinvierten casi todo lo que ganan en crecer, ya sea sacando nuevos productos, mejorando los que ya tienen, expandiéndose a otros mercados, captando nuevo talento o desarrollando una tecnología más disruptiva. Normalmente, las empresas Grow no reparten dividendos, o si lo hacen, son mínimos, ya que como te he dicho, utilizan casi todo el capital en reinversión en sí mismas. Estas empresas suelen cotizar a múltiplos más altos que las Value, ya que el mercado descuenta un gran crecimiento en los años futuros. Y por esta misma razón, si aparece alguna noticia relacionada con la ralentización de sus crecimientos, sus cotizaciones pueden sufrir grandes rebotes, por lo que ciertas personas pueden considerar las empresas Grow como más riesgosas. Algunos ejemplos de las empresas tipo Grow podrían ser Amazon, ASML, Nvidia o incluso Meta o Google. Y aquí, aparte de los clásicos PER, EV/EBIT, EV/Free Cash Flow u, obviamente, el crecimiento de ingresos y beneficios esperado, una de las métricas que nos interesaría mirar con más atención sería el ROIC, ya que mide cuánto retorno ofrece la empresa por el capital invertido. Si una empresa reinvierte con un ROIC alto, está creando valor real, y tú, como accionista, te beneficias a través de la revalorización de la acción, sin pagar impuestos hasta que vendas, ya que tú no estás obteniendo un dinero real como tal. Tú tienes el valor de tus inversiones en las mismas acciones, que cada vez valen más. Y esta sería la forma más pura de hacer crecer tu patrimonio, pero sin disfrutar de él temporalmente. Vamos a ver las diferencias más importantes y de forma sencilla entre los dos tipos de empresas. Y, obviamente, no todos los casos tienen que ser un 100% así. Para empezar, las empresas Value reparten dividendos, las Grow no los reparten o reparten una ínfima parte. Las Value suelen cotizar a múltiplos menores,
las Grow suelen tener múltiplos mayores. Y esto es a causa de las expectativas futuras que tiene el mercado respecto al crecimiento de un tipo u otro. Por eso mismo, las Value suelen ser empresas más estables en su cotización, al contrario que las Grow, que pueden tener perfectamente más de un pico de volatilidad de un 20% en algunos momentos del año. Y en la fiscalidad, las Value, por el hecho de repartir dividendos, te obligan a tributar cada año ante Hacienda. Las Grow solo cuando las vendes. Pero sí que es verdad que dependes de la valorización que te esté dando el mercado a esas acciones en un momento determinado, y que pueden pasar meses o incluso años hasta que el mercado te las valore como se merecen. Y el resumen de todo esto podría ser que las Value te pagan hoy por tenerlas y te dan una mayor tranquilidad respecto a la volatilidad de la cartera. Y por el contrario, las Grow te prometen una mayor rentabilidad, pero a futuro y a costa de una mayor volatilidad en tu cartera. Si bien es verdad que claramente parece haber una distinción entre empresas Grow y Value, la realidad es que ni todo es blanco ni todo es negro. Hay empresas Grow que ya están consolidadas, con beneficios estables y márgenes altos, que si bien no están creciendo a las tasas que antiguamente solían hacer, tipo un 20% anual, pero que aún siguen creciendo un porcentaje anualizado de doble dígito. Y además, como forma de recompensar al accionista, aparte de recomprar acciones, reparten un pequeño dividendo. Este tipo de empresas podrían ser Visa, Microsoft, Google o Meta, que ya te las he mencionado antes en las de tipo Grow, pero como te he dicho, ni todo es blanco ni todo es negro, y al final, estas empresas combinan lo mejor de ambos mundos: calidad, crecimiento y eficiencia. En este tipo de empresas, al final es necesario usar todas las métricas anteriores para poder valorarlas, para tener así un conocimiento más global sobre ellas. Pero aparte, como muchas suelen ser de tipo holding, deberíamos valorar sus ramas de negocio por separado, como aquí os menciono en este análisis de Google que hice. En cualquier caso, ya sea cual sea tu tipo de empresa, todas las métricas que te he mencionado, ya sea para Value o para Grow, sería interesante estudiarlas. Y entre ellas vuelvo a mencionar el ROIC, que realmente mide lo eficiente que es tu empresa utilizando el capital que inviertes en ella. Y en este gráfico de New Constructs podemos ver cómo el valor de las empresas respecto al capital invertido en ellas tiene una correlación bastante notable con el ROI que nos ofrecen, por lo que nos sirve de indicador para un posible aumento en su cotización futura. Si nos centramos en todo el S&P 500, el ROIC medio a lo largo de estos últimos años podría decirse que es en torno al 8 o como mucho del 10%. Pero hay empresas tipo Value o Grow que tienen ROICs muy superiores a la media. Un par de ejemplos serían tanto Coca-Cola, de tipo Value, con un ROIC cada vez mayor que alcanza casi el 20%, o Nvidia, de tipo Grow, que alcanza la friolera de un 90% de ROIC. Y al final, lo que nos quiere decir esto es que si invertimos en una empresa de un ROIC de, por ejemplo, un 30%, de cada dólar que nosotros invertimos, esta obtiene $1.30 de beneficios operativos. Y esto lo puede utilizar tanto para crecer como para recompensar a los accionistas con recompras o dividendos. Realmente, tanto las empresas tipo Value como las Grow o las híbridas entre estos dos tipos son interesantes, pero sí que matizaría que según tu adversión al riesgo, tu nivel de patrimonio o tu edad, quizás sería más adecuado destinar un porcentaje mayor de tu cartera a unos activos o a otros. Y para esto, vamos a poner dos ejemplos. En primer lugar hablaremos de Sara. Sara es una chica de 24 años que terminó su carrera de biología y ha conseguido trabajo como doctoranda en un centro de investigación. Sara, por desgracia, como en este país no se apoya el desarrollo I+D, solo cobra unos 1.200 euros al mes, pero tiene la suerte de vivir con su familia que le apoya económicamente. Entonces Sara hace cuentas y decide invertir la mayor parte de sus ahorros en empresas tipo Grow, porque sabe que ella no necesitará ese dinero en unos cuantos años, mientras obtiene su tesis doctoral y un trabajo mejor. Y por lo tanto, los altibajos de la bolsa no la afectarán tanto. Entonces Sara, al cabo de 10 años, tendrá un capital mucho más grande en sus empresas
que le seguirán creciendo mientras ella aumenta sus ingresos con un trabajo nuevo mejor valorado. Y por otro lado tenemos a Roberto. Roberto es un señor que consiguió jubilarse con una pensión de 1.300 euros, pero que a su vez, por ser una persona ahorradora y saber mover su dinero, tiene una cuenta remunerada con unos 150.000 euros, que le dan en torno a un 2% anual. Pero a Roberto, como siempre ha sido tan ahorrador, le gustaría vivir experiencias que antes no pudo o quiso hacer, por lo que valora la situación y decide invertir gran parte de su capital en empresas aristócratas del dividendo, ya que sabe que, históricamente, son empresas muy estables y que suelen recompensar al accionista con buenos dividendos. Y así, Roberto podrá usar estos dividendos para vivir nuevas experiencias, mientras el dinero de su jubilación sirve para cubrir su vida diaria. Y dichos estos dos ejemplos, que supondrían más o menos dos polos opuestos en la inversión, te voy a contar mi opinión personal. Principalmente, me gusta invertir en empresas tipo Grow, pero ya grandes, bien asentadas y con buenos márgenes de beneficios. Estas serían los pilares de mi cartera. No necesito que crezcan a un 30% al año, pero sí que mantengan un ritmo cercano o superior al 10%. Y si las consigo a buen precio, obviamente mucho mejor. Por lo que aprovecho las situaciones temporales donde el mercado se pone nervioso para pescar nuevas oportunidades y aumentar mi posición en algunas de mi cartera. Por otra parte, si tuviese muchísimo dinero y pudiese vivir solamente de los dividendos generados por mis inversiones, según fuese siendo más mayor, optaría por tener un porcentaje de la cartera con mayor representación de las empresas tipo Value que las Grow, ya que su cotización no suele dar vuelcos tan grandes como las otras, y aparte me permitiría tener un flujo de efectivo constante y complementario a otras fuentes de ingresos. Pero como ya te he dicho, simplemente esta es mi opinión personal, tan válida como cualquier otra. ¿Y tú? ¿Prefieres cobrar dividendos o que la empresa reinvierta por ti? ¿Qué estrategia se adapta más a tu perfil inversor? Recuerda que aquí no hay una respuesta única y válida, pero me encantará leer la tuya en los comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy, y si quieres aprender más sobre valoración y perfiles de las compañías, no te olvides de darle like y suscribirte para más datos sobre inversión. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!